Estaba solo, frente a la tierra recién removida que ahora contenía a mi hijo. El silencio fue más profundo que cualquier espada, mientras, en el mismo momento, mis padres alzaban copas de champán para brindar por el compromiso de mi hermana. Mientras enterraba a Daniel, que tenía 11 años, celebraban su vida, y entonces, cuando apenas podía respirar por el dolor, recibí un mensaje de mi madre: deja de ser dramática. Transfiere 120.000 para que Regina pueda comprar un departamento. No fue suficiente que se perdieran el funeral, querían el dinero que había ahorrado para el futuro de mi hijo. Pensé que nada podría ser más cruel que perder a Daniel. Me equivoqué. Lo que vino después destrozó todas las ilusiones que tenía sobre la familia. Mi nombre es Madeline Carter, tengo 36 años y hasta hace poco creía que había construido una vida estable en Chicago. No era millonario, pero vivía en paz, un salario de 95.000 al año, una casa modesta en el norte de la ciudad y sobre todo, mi hijo. Daniel, con sus 11 años de energía inagotable, era el centro de mi universo. Mi familia siempre decía que éramos cercanos, pero la verdad es que solo éramos cercanos cuando les convenía. Mis padres, que ahora tenían 60 años, todavía vivían en la misma casa suburbana donde yo crecí. Y luego estaba Regina, mi hermana menor, de unos 30 años y una vida privilegiada. Cada elección, cada error, cada costoso capricho suyo fue apoyado por ellos y, durante mucho tiempo, también por mí. Cuando me separé del padre de Daniel hace 6 años, agradecí el apoyo de la familia. Lo cuidaban cuando trabajaba hasta tarde, a veces Regina incluso ayudaba con las lecciones. Eso me hizo creer que todos estábamos en el mismo barco. A cambio di más de lo que podía, $1.800 al mes para la hipoteca de mis padres, $800 para el alquiler de Regina, $15.000 sin pestañear cuando volvió a la universidad para obtener su maestría. Así es como funciona la familia, me convencí. Pero con el tiempo me di cuenta de algo inquietante: mi generosidad nunca fue suficiente para ganarme un respeto real. Si Regina consiguiera un nuevo trabajo, habría una fiesta. Si su novio, David, le regalaba flores, mi madre lo publicaría en Facebook. ¿Cuándo me ascendieron? Silencio. No es un mensaje. Aún así, me conformé. Después de todo, estaba Daniel. Tuve mi carrera. Podría llevar esa carga si mantuviera a todos contentos. La relación de Regina con David solo empeoró las cosas. Provenía de una familia adinerada, con dinero europeo antiguo, y mis padres quedaron deslumbrados. En las cenas solo hablaban de su compromiso, lugares, anillos, luna de miel. Mientras tanto, yo apenas lograba llegar a fin de mes, tratando de mantener feliz a Daniel y mantener al resto de la familia. Recuerdo un domingo meses antes de que todo se viniera abajo. Mi padre le sirvió vino a David y le dijo: «Tú eres el futuro de esta familia». Me levanté de la mesa con una sonrisa forzada, pero por dentro ardía: ¿y yo? ¿Y Daniel? Mi madre rápidamente cambió de tema y pasó a comprar vestidos de novia, como si yo ni siquiera estuviera allí. Fue el primer crujido, la sensación de que el suelo empezaba a ceder bajo mis pies. Había otras señales. Comentarios aparentemente inocentes que ignoré en ese momento. Mi madre diciendo: «No malcríes tanto a Daniel, él no necesita todo». Mi padre recordando: «Regina aún es joven, merece ayuda mientras se establece». Acepté esas palabras con normalidad, pero hoy veo que eran pistas claras de dónde residía su lealtad. No creas que estaba amargado. De lo contrario. Amaba a mi hijo. Le encantaban nuestras sencillas rutinas. Volvía del colegio, tiraba su mochila al suelo y gritaba: «Mamá, adivina lo que pasó hoy». Hablaba de experimentos en la clase de ciencias o chistes de sus compañeros y cenábamos juntos, solo nosotros dos. Después se acurrucaba a mi lado en el sofá, todavía con su uniforme de béisbol, oliendo a hierba y sudor. Esos fueron los momentos que me hicieron seguir adelante. Mark, el padre de Daniel, a pesar del divorcio, estuvo presente. Pagaba su pensión, recogía a su hijo los fines de semana, iba a los partidos y animaba más que nadie. A veces pensaba que si no nos hubiésemos casado tan jóvenes las cosas podrían haber sido diferentes. Pero no me arrepentí de nada, después de todo, Daniel me lo había dado todo. Sin embargo, siempre hubo una tensión dentro de mí, la vida que construí con mi hijo y las obligaciones que sentía hacia mi familia. Cada mes, mientras transfería el dinero de la hipoteca y el alquiler de Regina,
se me formaba un nudo en el pecho, pero no paraba. No quería ser el egoísta. Hasta que la vida empezó a cambiar de maneras que no podía controlar. Primero había pequeñas señales. Daniel llegaba a casa más cansado, se tumbaba en el sofá y decía: «Mamá, hoy no quiero entrenar». Pensé que simplemente estaba cansada de la escuela, pero una madre siempre sabe cuando algo no va bien. Lo estuve observando sin imaginar que estábamos al borde de un abismo que le arrancaría todas las máscaras a mi familia. La fatiga fue lo primero. Daniel, que nunca se detenía, que corría en bicicleta por la calle, desafiaba a sus amigos a partidos de béisbol hasta que se ponía el sol y aún tenía energía para hablar sin parar a la hora de dormir, ahora llegó pálido, tranquilo, recostado en el sofá. Es solo una fase de crecimiento, me convencí. Luego vinieron los hematomas, pequeños hematomas en brazos y piernas. ¿Jugaste mucho en el recreo?, yo pregunté. Se encogió de hombros. No lo recuerdo, mamá. Cuando las marcas no desaparecieron, el miedo se instaló en mi estómago. Hice una cita con el doctor Martínez, nuestro pediatra. El olor a alcohol y cera de tiza que salía de la sala de espera me puso aún más ansioso. Daniel colgaba las piernas en la camilla, jugando con la enfermera, mientras yo llenaba formularios con las manos húmedas. El médico mantuvo la calma, pero su tono cambió después del análisis de sangre. «Te llamaré tan pronto como tengamos los resultados», dijo. Sonreí fingiendo estar tranquila, pero me sudaban las palmas. 2 días después, una llamada: «Señora Carter, ¿puede venir hoy? Necesitamos hablar sobre los exámenes de Daniel». La voz del doctor Martínez era demasiado cuidadosa. Mi pecho se apretó. Conduje hasta la clínica en trance, repitiendo mentalmente todas las posibilidades habituales: anemia, falta de vitaminas, cosas habituales en los niños. Pero cuando entré en la consulta, fue directo: el nivel de glóbulos blancos está muy alto. Necesitamos descartar leucemia. Ya he concertado una cita en el hospital infantil para mañana. Leucemia. La palabra me golpeó como un tren fuera de control. Sostuve los brazos de la silla, tratando de absorber el impacto. Mi hijo podría tener cáncer. Esa noche yo colgué sin contestar. El sonido de mi propio jadeo llenó el silencio de la habitación. Mark me miró con los ojos rojos y el dolor escrito en todo su rostro, pero no dijo nada. No hubo palabras para ello. A la mañana siguiente me desperté sintiendo que el mundo había seguido sin permiso. El sol entraba por la ventana como si nada. Como si mi hijo todavía estuviera aquí. Como si no hubiera enterrado mi corazón con él el día anterior. Mi teléfono vibró en la mesa de noche. Era Regina. «Hola, hermana. ¿Viste las fotos del ensayo general?». La costurera hizo un ajuste increíble en la cintura. David dijo que era perfecto. «Tienes que venir a la siguiente prueba, ¿lo prometes?». Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. No respondí. No tuve fuerzas para explicarle que mientras ella ajustaba detalles de un vestido que nunca usaría para una boda que nunca sucedería, yo estaba aprendiendo a respirar en un mundo sin Daniel. Mark entró en la habitación con 2 cafés. Tenía el pelo despeinado y los ojos hinchados. No necesitaba preguntar. Simplemente colocó la taza frente a mí y se sentó en el borde de la cama. «No les importará, ¿verdad?», preguntó con voz ronca. No fue una acusación. Fue darme cuenta y eso dolió más. Negué con la cabeza. Me llamaron. Mi mamá dijo que no podía hablar de cosas tristes en la cena. Cerró los ojos por un segundo como si absorbiera el golpe por mí. Cuando los abrió, había una sombría determinación en ellos. «Entonces lo haremos nosotros mismos. Como siempre lo hemos hecho». Y eso es lo que hicimos. Los días siguientes fueron una confusión de decisiones imposibles: el velorio, el papeleo, las condolencias vacías de personas que no entendían cómo mantenerse con vida después de perder a un hijo. Mi madre se presentó en el funeral vestida de negro, con un pañuelo en la mano y una sonrisa tensa. «Qué triste, cariño. Pero la vida continúa, ¿no?». Ella no lloró. No tocó el ataúd. Regina no vino. Le envió flores con una tarjeta: «Con amor, tu hermana». Mi padre estaba parado en la parte trasera de la iglesia, mirando al suelo.
Cuando pasé junto a él, murmuró, «Esto pasará». «Eres fuerte». No pregunté qué iba a pasar. No hubo respuesta que lo sustentara. Esa noche, después de que todos se fueron, Mark y yo nos sentamos en el suelo de la habitación de Daniel, rodeados de los juguetes que él nunca volvería a usar. Sobre la mesa todavía había un coche de carreras, abandonado en mitad de una carrera imaginaria. Cogí el osito de peluche que Daniel abrazaba cuando tenía miedo a las agujas y lo sostuve contra mi pecho. ¿Cómo hacemos esto?, pregunté con la voz quebrada. Marcos no tuvo respuesta. Simplemente tomó mi mano y nos quedamos allí, dos náufragos en un mar de silencio, mientras el mundo exterior seguía girando, indiferente a nuestro dolor. Y fue entonces cuando lo supe, ya no importaba lo que mi familia decidiera ignorar. Daniel había sido nuestro mundo. Y ahora, sin ella, tendríamos que aprender a vivir en un lugar donde la luz nunca sería la misma. «Está muerto», susurré, las palabras rascando mi garganta como si fueran vidrio. Mi hermana respondió rápidamente, casi automáticamente, «Lo sé», pero se interrumpió poco después, con la voz nerviosa. «Esto es demasiado pesado para hablar de ello ahora». Y desapareció. Como si la muerte de mi hijo fuera un inconveniente en medio de tu día, un detalle molesto que hay que posponer. Regina respondió a la llamada de Mark con un tono plano y distante, como si estuviera concertando una cita en el salón. «Hoy no puedo soportarlo. Ya tengo suficiente estrés con la fiesta de compromiso». «Apagado». «Listo». Mi hijo acababa de morir y las personas que se suponía debían ser mi apoyo no pudieron ni por un segundo detener sus celebraciones para reconocer que él existía. El día siguiente fue una confusión de dolor y burocracia. Funerarias, ataúdes, bocetos de necrológicas. Nunca imaginé que tendría que elegir estas cosas para un niño. Mark y yo nos movíamos como autómatas, él hacía las llamadas porque yo no podía formar oraciones, mi voz atrapada en algún lugar entre mi pecho y mi garganta. Notificó a la escuela de Daniel, al entrenador de béisbol, a su familia lejana. Mientras tanto, mis padres no volvieron a llamar hasta la noche siguiente. La voz de mi madre era pulida, ensayada, como si estuviera leyendo un guión de condolencias. «Scarlett, nos sentimos tan mal por Daniel». «Soy Madeline», corregí en voz baja. «Ah, sí. Madeline». Una pausa incómoda. «De todos modos, no podremos ayudar con los arreglos del funeral. La fiesta de compromiso de Regina es este fin de semana, y los padres de David volaron desde Londres solo para esos pocos días. Es la única oportunidad que tenemos de tener la celebración». Agarré el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. «Mi hijo acaba de morir. El funeral es en 2 días». Su voz se volvió aguda. «Regina planeó esto hace meses. No seas egoísta. La vida tiene que continuar». «Egoísta». Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Mi hijo estaba muerto y ella me llamó egoísta por querer que estuvieran ahí para despedirse de él. El viernes, día del velorio, el cielo estaba gris y pesado, como si hasta el tiempo supiera de la injusticia. Mark conducía porque yo no confiaba en mí mismo al volante. La funeraria estaba llena, su familia, los maestros de Daniel, sus compañeros de equipo, sus vecinos. Personas que conocieron a mi hijo. Que amaba a mi hijo. ¿Quién lloró por él? No aparté la vista del fondo de la habitación, esperando. Esperándolos. Pero mis padres no vinieron. Regina no vino. La tía Linda se dio cuenta. «¿Dónde están?», susurró. «Dijeron que tal vez no serían capaces de manejarlo», admití con la voz quebrada. Su rostro se endureció. Ella salió, hizo una llamada. Cuando regresó, sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto en ella. «Están en la fiesta de compromiso. Brindando». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mientras yo hablaba de la amabilidad de Daniel, de su risa, de su coraje, mientras bajaban el ataúd y la tierra golpeaba la madera como un tambor fúnebre, ellos alzaban copas de champán en el centro del pueblo. Aunque el servicio fue hermoso. La maestra contó cómo Daniel ayudó a sus compañeros. El técnico habló de su determinación. Mark lloró durante todo el discurso, las palabras se ahogaron entre sollozos. Yo también lo dije, pero no recuerdo lo que dije.
Solo recuerdo haber apretado el collar de plata de Daniel, el que usaba todos los días, hasta que me dolió la palma. Cuando lo enterramos, el sonido de la tierra cayendo sobre el ataúd fue como un martillo en mi pecho. Pensé que mis piernas iban a fallar, pero Mark me detuvo. Esa noche, sentado en la silenciosa cocina, sin dibujos animados en la televisión, ningún guante de béisbol tirado en el suelo, solo el vacío, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre: deja de ser dramático. Es mejor dar los 120.000 del fondo de Daniel para comprar el departamento de Regina. Lo leí 3 veces pensando que me había equivocado. No habían ido al funeral, pero no tuvieron problema en exigir el dinero que pertenecía a mi hijo muerto. Ese entumecimiento que me había sostenido los últimos días se rompió. Algo dentro de mí se rompió. Abrí la aplicación del banco, cancelé las transferencias mensuales a mis padres y a Regina, y tomé capturas de pantalla. Se lo envié al grupo familiar, sin decir palabra. Luego colgué el teléfono. Por primera vez en años, no estaba pagando por sus vidas. Y por primera vez en días sentí algo más que dolor. Me sentí enojado. La vida se había detenido por culpa de ellos. Agarré el celular con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Era tu sobrino. Él los amaba. Su voz se volvió más aguda, más venenosa. Estás celoso. Perdiste a tu hijo y ahora no tienes nada. Quieres destruir mi felicidad porque no soportas verme con un futuro. Las palabras me hirieron profundamente, pero me negué a darle el placer de oírme llorar. Colgué. Bloqueé el número. Luego también bloqueé los números de mis padres. Por primera vez el silencio en casa no era un vacío, era una armadura. En los días siguientes lo intentaron todo. Más llamadas, más mensajes, emails llenos de culpas e insultos. Incluso aparecieron en mi trabajo. Advirtieron a seguridad que no los dejaran entrar. No se dieron por vencidos. Enviaron familiares para interceder por ellos. Pero la tía Linda y el tío Roberto ya habían tomado partido. Lo que hicieron es imperdonable, dijeron. Ya ni siquiera reconocemos a estas personas. Durante años yo había sido quien pagaba las cuentas, quien mantenía a flote a la familia. Pensé que eso me hacía parte de ello. Pero allí en la cocina, mirando la silla vacía de Daniel, finalmente entendí: para ellos nunca había sido una hija o una hermana. Solo una billetera con patas. El sonido de la cadena golpeando la mesa todavía resonaba en mi cabeza, ese clic metálico que marcó el momento en que todo cambió. Fue entonces cuando me di cuenta de que el amor sin presencia, sin sacrificio, no es más que una mentira bien dicha. La casa se volvió más silenciosa, pero en esa quietud nació algo que no había sentido en meses: control. No borró el dolor, nada lo hace, pero fue el comienzo de algo más. Un límite. Una línea que debería haberse trazado años antes. Y aún sin saber cómo sería el futuro, de una cosa estaba seguro: ya no podrían cruzarlo. Durante las siguientes semanas, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla. Llamadas perdidas, bandejas de entrada llenas de mensajes que nunca abrí. Al principio, ese silencio después de los encierros me pareció extraño, casi antinatural. Había pasado años cumpliendo cada pedido, transfiriendo dinero todos los meses, cargando el peso de ellos sobre sus hombros. Ahora por la mañana, tomaba mi café sin miedo a consultar el saldo de mi cuenta. El silencio se convirtió en alivio. El resto de la familia se reunió a mi alrededor. La tía Linda llamaba cada pocos días, no para husmear, sino simplemente para decir: estoy aquí si me necesitas. Mis primos me invitaban a las cenas de los domingos, asegurándose de que no comiera solo. Trajeron bandejas, se sentaron en mi habitación tranquila y me contaron historias sobre Daniel que yo no conocía. Por primera vez entendí que el soporte no tiene por qué conllevar una tarifa. La noticia de lo que habían hecho mis padres y Regina se difundió rápidamente. Las invitaciones a su boda fueron rechazadas, una por una. Primos, tíos e incluso los familiares de David se dieron por vencidos. La ceremonia acabó siendo un acto vacío con menos de 20 personas. No fui, por supuesto. Me enteré por otros, por mi prima Sara, quien la describió como una cena cara con un silencio incómodo. Regina preguntó por qué no había aparecido nadie. Mi madre inventó excusas: todos están ocupados, pero la verdad flotaba en el aire, pesada y silenciosa:
la gente no celebra con aquellos que abandonan su propia sangre. Me gustaría decir que esto me dio cierta satisfacción, pero no fue así. El alivio fue temporal. Lo que quedó fue el vacío de una casa en la que ya no resonaba la risa de Daniel. Fue Mark quien ayudó a llenar ese silencio. Empezamos a pasar más tiempo juntos, al principio no como pareja, sino como dos padres que habían perdido al mismo hijo. Visitamos la tumba de Daniel. Nos sentamos en el sofá con álbumes de fotos, riéndonos entre lágrimas de sus tontos dibujos. A veces, en esas noches tranquilas, vislumbraba al hombre del que me enamoré hace años. Una noche me mostró un dibujo que Daniel había hecho cuando tenía 8 años. Era un boceto de una criatura gigante, su versión de pie grande, con pelo puntiagudo y brazos largos. Daniel juró haberlo visto en un campamento. Nos había pedido que compráramos cámaras para demostrar que era real. Reí y lloré sosteniendo ese papel como si fuera oro. Por primera vez en meses, reír no parecía una traición. Se sentía como si un pedazo de Daniel aún estuviera vivo entre nosotros. Mark terminó preguntando si podía volver a casa. Así no, aclaró. Para no terminar solos cada uno en nuestra propia casa, echándolo de menos por separado. Al principio dudé. No estaba seguro de si era saludable, pero mi terapeuta dijo, todos ustedes están sufriendo la misma pérdida. A veces la curación es más fácil cuando no tenemos que dar explicaciones. Entonces dije que sí. La casa cambió después de eso. Había alguien con quien compartir las comidas, alguien con quien hablar cuando los recuerdos se hacían pesados. No estábamos arreglados, pero el silencio no dolía tanto. Han pasado 6 meses. El dolor se suavizó en los bordes, aunque nunca desapareció. Todavía tuvo días malos, cuando vio a un niño de la edad de Daniel y tuvo que salir de la tienda, cuando encontró una de sus pelotas de béisbol en el armario y se desplomó en el suelo. Pero también tuve días en los que podía sonreír ante un recuerdo, en los que podía contar una historia sobre él sin destrozarme. Mis padres intentaron forzar la situación nuevamente. Le enviaron una tarjeta en lo que habría sido el cumpleaños número 12 de Daniel. Intentaron presentarse en mi trabajo en Navidad. Regina envió un correo electrónico diciendo que se arrepentía de sus palabras y quería reconciliarse. Lo apagué. Tiré la tarjeta a la basura. Notificaron a la seguridad de la oficina para que llamaran a la policía si regresaban. Algunas personas dijeron que estaba siendo demasiado duro. La familia es la familia, comentó con delicadeza un colega. Pero ya había aprendido la verdad, la familia no se define por la sangre. La familia es quien aparece. Quien se queda contigo en la habitación del hospital, quien te toma de la mano en el velorio, quien recuerda la sonrisa de tu hijo sin necesidad de que se lo digas. Ya no tenía padres en el sentido tradicional. Ya no tenía una hermana. Pero estaba Mark, que estaba encontrando el camino de regreso a mí. Tenía a la tía Linda y a mis primos. Tenía amigos que me daban noticias, profesores que todavía me enviaban mensajes sobre lo mucho que Daniel había significado para ellos. Mi círculo era más pequeño, pero era real. Mark y yo no definimos lo que somos. Tenemos cuidado. ¿Precavido? Una vez mencionó en voz baja la idea de tener otro hijo algún día. Mi primera reacción fue miedo. ¿Qué pasa si pierdo otro? ¿Y si no pudiera soportarlo otra vez? Pero había algo más en sus palabras, la creencia de que la vida aún podía contener alegría. No estoy listo para responder. Quizás algún día lo sea. Por ahora vivo un día a la vez. Voy a trabajar. Riega las plantas junto a la ventana de la cocina. Camino por el parque donde jugaba Daniel, y a veces me imagino escuchando su risa llevada por el viento. Y todas las noches, cuando paso por la cajita de madera del tocador donde guardo su cadena de plata, me detengo. Tócala suavemente. Ese collar se convirtió en más que un souvenir. Es la frontera entre la familia que me abandonó y la familia que elegí. Es un recordatorio de quién era Daniel, amable, valiente, agradecido, y de lo que me niego a aceptar de ahora en adelante. No sé exactamente cómo será el mío futuro. No sé si Mark y yo construiremos algo nuevo juntos, pero una cosa sí sé con certeza, soy más fuerte de lo que jamás creí posible. Sobreviví a perderlo todo y sin embargo aquí estoy.
Porque la familia no es quien te lo exige. La familia es lo que queda, incluso en las noches más oscuras. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el verdadero punto de inflexión en mi historia no fue simplemente perder a Daniel. Fue descubrir quién, de hecho, era mi familia y quién nunca lo fue. A veces son precisamente aquellos de quienes esperamos lealtad los que desaparecen primero. Y otras veces el círculo que reconstruimos después, los amigos que se convierten en hermanos, los familiares que nos eligen, los que recuerdan la risa de su hijo como si fuera propia. Ese, efectivamente, es el vínculo que vale la pena preservar. Si alguna vez te has sentido abandonado por aquellos que creías que estarían a tu lado, debes saber que no estás solo. Déjame saber desde dónde estás viendo esta historia en los comentarios. Comparte si has experimentado algo similar. Y no olvides suscribirte para recibir más historias sobre cómo sobrevivir a la traición y la fuerza silenciosa que nos sostiene cuando necesitamos empezar de nuevo.